Pero hasta ahí, ¿dónde estaba su fe? Como un grano de mostaza. ¡Qué gran maestro! Andrés le dijo, hemos hallado al Mesías, pero sí, pero él, está bien, ¿verdad? Pero este Andrés quizás está muy emocionado. No habían evidencia, no habían muestras. Pero cuando, repito, en Lucas 5, el Señor hace el milagro, ¿qué creen que pasó en el corazón de estos hombres? Se convencieron el Señor. Hermanos, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? Porque en base a donde esté nuestra fe, así será nuestra obediencia. Fe igual obediencia. Obediencia igual bendición. Esas son las fórmulas del Señor. ¿Dónde está? Y ese es el mensaje para nosotros ahora. ¿Dónde estoy yo en ese rango? Yo creo que el Señor va a seguir haciendo cosas para que nosotros lleguemos al convencimiento pleno y total. Y entonces el que nos diga, boga mar adentro, Señor, todo el día, toda la noche, ya los peces se fueron, hasta mañana, quién sabe, ¿verdad? Tal vez con suerte. No, vamos a objetar. Así es que leamos entonces el capítulo 5 de Lucas, versículo 1, perdón. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío, o sea, no eran unos cuantos, reparemos en esto, no eran algunos, eran muchos, se agolpaban sobre él. Es decir, que de alguna manera se encimaban, ¿verdad? Se le acercaban mucho, estaban pero deseosos. Ya Jesucristo era conocido en el lugar y conocían de su palabra la riqueza, lo sabroso, diría yo, de lo que él hablaba, y producía esperanza, ¿no? Entonces, y convicciones. Se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y fíjense, y vio 2 barcas. En la palabra de Dios nosotros encontramos algo bien interesante. El Señor que dijéramos, desperdicia espacio en la Biblia, ¿va? Y siempre que aparece un dato, tiene algo que ver, algo importante. ¿Por qué dice 2 barcas? No dijo 3, ni 4, ni 5, o no dijo una barca, ¿va? O simplemente no lo mencionó, ¿va? Sabemos que a la orilla del mar, en un lugar de pescadores, pues hay barcas, ¿verdad? Pero ¿por qué dijo 2? Bueno, más adelantito vamos a encontrar quizás, ¿verdad?, la razón. Así que vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, reparemos en eso también. ¿De quién era la barca, hermanos? Algunas veces nosotros asumimos, y quizás los predicadores comenzamos a repetir algo que nos pareció bonito que dijo otro, ¿verdad? Y de repente decimos que Pedro era analfabeto quizás, o creemos que era analfabeto, era iletrado, probablemente no tenía una profesión, pero tal vez había llegado al 6º grado. ¿Saben por qué digo esto? Lo que pasa es que a veces comparamos a Pedro con Pablo, que era una eminencia, era un doctor, ¿verdad? Era un hombre, ¿verdad? Un teólogo profundo. Entonces, cuando comparamos a Pedro, pues sale aquí perdiendo un poquito Pedro, ¿verdad? Por lo menos en apariencia. Pero ¿cuántas cartas escribió Pedro, hermanos? 2. Pablo ocupaba un amanuense o un escribano para sus cartas porque tenía problemas de visión. Pero Pedro las escribía personalmente. O sea, que no era ningún ignorante, ¿verdad? Y tal vez no era teólogo, pero tenía un conocimiento muy bueno. Esa es una. Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? Pues como un ejemplo. Porque dice que era, ¿de quién era la barca? No era un Onassis, ¿verdad? Pero realmente era dueño de una barca. Y no era un cayuco. Porque, bueno, los cayucos aquí no son tan baratos, ¿verdad? $2,000, $3,000. Pero este era un barco grande, ¿verdad? Con bodega para guardar, ¿verdad?, el pez que se había conseguido. Entonces Pedro tampoco era una persona pobre. Realmente era un pescador próspero, le iba bien. Son datos en el camino, no es necesariamente el enfoque ahora, luego lo vamos a usar. Así que dice en el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas el Señor, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud, ¿verdad? Era bastante gente. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, reparemos en eso de, ¿cómo le dijo? Maestro, ¿verdad? Entendía que Jesucristo era un maestro, alguien que enseñaba la palabra, y desde allá pues tenía una reputación, ¿verdad?, respetable. Era un maestro. Pero ahora veamos la reacción de Pedro ante la petición. Dice entonces 4,
Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Esto lo hemos ya leído varias veces. ¿Qué tenemos aquí? Una objeción, ¿verdad? Pedro está objetando. Ahora, yo quiero especular un poquito de cómo realmente nosotros algunas veces, en lugar de encontrar razones para obedecer, a veces encontramos razones para no obedecer, ¿verdad? Y a veces nos volvemos expertos en que siempre estamos diciendo: ¿por qué no obedecer? ¿Por qué no obedecemos? Porque no se puede, etcétera. Déjenme que especule un poco. Jesucristo le está pidiendo algo sin sentido, yo diría fuera de la lógica, a Pedro. ¿Por qué? Primero, es maestro, no es pescador, ¿verdad? Entonces, ¿qué pudo haber pensado Pedro? Y el que sabe de pescar, ¿verdad? Y me está pidiendo esto, ¿no? Raro. Segundo, pues aquí el experto soy yo, ¿verdad? Y no he pescado nada. Tercero, estamos cansados. ¿Eh? 4, pues ya pasó la mejor hora. Porque todos los que son pescadores aquí, y aunque no seamos pescadores, sabemos que hay cierto lugar y cierta hora donde está, pues, ¿verdad?, concentrado el pez, y es donde hay que ir a pescar. Y ellos habían estado toda la noche, porque se sabe que era el mejor momento, la noche, ¿sí?, el silencio, la quietud, para poder pescar. Pero habían estado toda la noche y nada. Ahora, ya estaba amaneciendo, pues ya eran tipo 6, 7 de la mañana, ¿verdad? Ya era de día, y entonces ahora le dice: vamos a pescar. Y el mejor tiempo ya pasó. ¿Ven cómo Pedro está razonando y tiene razón, verdad? Porque le está pidiendo algo sin sentido y está reaccionando normalmente como nosotros, ¿sí? Que pudiéramos estar objetando y aún quizá inventando por qué no hacer algo que nos está pidiendo, algo en el aspecto espiritual. Así que tal vez Pedro ahora, al contestarle, está pensando dentro de sí todo lo que acabo de mencionar, especulando, repito, pero ahora, ¿qué es lo que le contesta? Bueno, dice: mas en tu palabra echaré la red. ¿Cuál será el portal del cristiano cuando dejamos este mundo natural y entramos en sobrenatural? La puerta se llama fe. Es la fe, porque el justo por la fe vivirá. Y por la fe, al creer en el Señor, entramos a este mundo sobrenatural. Solo que no es tan, repito, tenebroso, ¿verdad?, que huele así un poquito a azufre como el de Matrix, sino que es otra realidad. Hay dos realidades. Nos vamos a mover, y tenemos que aprender nosotros los cristianos a movernos en esas dos realidades. La realidad del mundo natural y también la realidad del mundo sobrenatural. Y tenemos que aprender, es aprendido, hermanos. Cuando hablamos del mundo sobrenatural, déjenme que usemos un par de bases bíblicas que les hemos visto desde varias veces el enfoque. Déjenme que ahora, a la luz de lo que estoy diciendo, es lo mismo pero con un vocabulario diferente. En 1 Corintios capítulo 2, disculpen. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, algo de otro mundo, del mundo sobrenatural. Lo que los sabios griegos no podían entender porque eran materialistas, ¿verdad? Y todo lo veían a la luz de la lógica humana, de la sabiduría humana. Entonces estaban los filósofos tratando de entender este mundo, cuando la explicación para este mundo material está en el mundo espiritual. Porque el mundo no se autogeneró, sino que hubo un creador que lo generó. Pero bueno, ellos no lo sabían, no lo aceptaban o no lo entendían. Así que por eso dice, repitiendo el versículo 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes, hermanos? Para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Tenemos entrada a ese mundo sobrenatural, ¿verdad? A esa realidad espiritual, porque el Espíritu Santo nos está guiando. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, hablando del Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y termino en esto, porque aquí hemos hablado muchas veces seguramente de los tres tipos de hombre, ¿verdad? El hombre natural, el hombre carnal, el hombre espiritual, seguramente manejamos estos términos, pero aquí estamos hablando del hombre natural. ¿Quién es? El no nacido de nuevo, el que no tiene la guía del Espíritu Santo, el que no considera ese mundo paralelo, ese mundo sobrenatural donde está Dios. ¿Saben? Dios, cuando uno estudia filosofía teológica, habla de que Dios es un ser inmanente, pero también un ser trascendente. Inmanente significa que está inmerso en su creación, está con nosotros, se mueve dentro de nosotros, pero también es un ser trascendente. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos a movernos en la inmanencia, pero también en la trascendencia. Por eso es lo que está diciendo aquí. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque son para él locura. Es ilógico. Por la locura de la predicación, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Estoy predicando eso, si eso no es real, ¿verdad? No pierdan el tiempo, ¿verdad? Hablando de las cosas religiosas. Si Dios no existe, no existe. Entonces, dice, para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, tenemos acceso por la fe a ese mundo sobrenatural, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué les parece? ¿Cuál es entonces la invitación? A vivir, ¿verdad? Dentro del mundo natural. El que no trabaja no come. Hay leyes, pero también vivir por la fe. Es negociable. El ministerio más grande de la iglesia es predicar la palabra de Dios. Pero hay ciertas excepciones. ¿Y aquí cuál creen que era el enfoque, qué era lo importante del Señor? ¿La predicación o el milagro? Pues Lucas, el escritor, el evangelista, toma tiempo para hablarnos del milagro. No necesariamente nos menciona la enseñanza. Con esto, insisto, no estoy menospreciando, pero cuando Dios tiene una estrategia, entonces tenemos que considerar ese contexto. Bien, el Señor, versículo 4, terminó de hablar y le dice a Simón, le hace una petición, aparte de la barca, le hace otra petición. Le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo 6, y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿A dónde quería llegar el Señor entonces en este momentito? Hay otro pasaje en la Biblia, y si de nuevo, por favor, van conmigo a Corintios, siempre al mismo pasaje, pero más adelantito, fíjense, hermanos. Sabemos que estaba hablándole no a un grupo de judíos, sino a un grupo de griegos, otra mentalidad, ¿verdad? Otra etnia. Ahora dice entonces 1 Corintios capítulo 2 y versículo 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? No fui a argumentar, aunque lo hacía muy bien. No fui a argumentar, a tratar de convencerlos, a persuadirlos con conceptos, ¿verdad? Con definiciones. No, dice entonces que aparte de esto, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué, hermanos? Con demostración del Espíritu y de poder. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando, ¿qué pedían los judíos? Señales, ¿verdad? No de la existencia de Dios, porque ellos aceptaban la existencia de Jehová, sino si querían evidencia de que Jesucristo era Dios. Y si Jesucristo era el Mesías, querían evidencias. Por eso Pablo dice, es que los judíos demandan señal. ¿Y Jesucristo qué les dijo? Pues no les voy a dar señal más que la de Jonás. Pero aquí lo que podemos entender por demostración del Espíritu y de poder. La palabra poder tenemos que entenderla en este pasaje como acciones, hechos concretos, algo tangible, algo observable, evidencia. El cristianismo no solo se basa en conceptos, sino en actos concretos, tangibles, donde Dios demuestra su poder, milagros. Por eso Pablo decía, yo no fui a predicar conceptos teóricos, ¿verdad? Teológicos, sino que fui y les demostré con hechos concretos, palpables, de la existencia de Dios y de que Cristo era el Mesías. ¿Para qué? Versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, en base a los conceptos naturales, sino ¿en qué? En el poder de Dios. Eso nos llama a que la iglesia es poderosa, ¿sí? Pero que consideremos que Dios puede hacer que se demuestre sus conceptos, su doctrina, su teoría. Volvemos a Lucas, por favor, y ahí nos vamos a quedar. Entonces,
Aquí Dios probó su divinidad. ¿Cuál fue la reacción de aquellos hombres cuando vienen después de la pesca milagrosa, que ambas barcas, ya una barca no les alcanzaba, ¿verdad? Por eso les decía, 2 barcas, dice Lucas, ¿verdad? Porque eventualmente se necesitaron, ¿cuántas barcas? Hombre, quizás 3, porque se hundían. Pero por eso aparece ahí que eran 2 barcas, ¿verdad? Se llenaron. Bueno, qué bien. ¿Cuál fue la reacción de Pedro después de? Al principio, a la petición de bogar más adentro, objeciones. Después del milagro, ¿habían objeciones? Es que la fe de Pedro, de un granito de mostaza, se disparó. Se disparó, hermanos. Y ahora sabía que quien estaba tratando no era un maestro, sino era Dios. Miren, si observamos el pasaje, en el versículo 5 les dije, respondiendo Simón, ¿cómo le dijo? Maestro. Pero en el versículo 8 dice, apártate de mí, Señor. Ya había cambiado la perspectiva de Pedro. Ya no era un gurú, ya no era un maestro, un rabí. Ahora era Dios. ¿Qué lo llevó a esa realidad? ¿La enseñanza solamente o el milagro? ¿Cuántos milagros nosotros hemos observado en nuestras vidas, hermanos cristianos? Bueno, yo nunca he tenido una pesca. Hermanos, el milagro más grande es la conversión. Un corazón arrepentido, hermanos. Cuando uno habla con algunos, dicen, no, hombre, usted si me hubiera conocido antes, ni la mano me hubiera dado usted. El milagro más grande es el que ocurre en el corazón del hombre, hermanos. Ahí no hay leyes naturales que puedan hacer esto. Solo el Espíritu Santo, hermanos. Una conversión verdadera y genuina, el milagro más grande. Pero igual, aquí estamos hablando de que Dios está hablando dando evidencia. Su tarjeta de presentación, ¿qué era? El milagro, como otros muchos casos. Entonces, vemos que ha cambiado la actitud. Ya no solamente es respetuosa, ahora es de adoración. Cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Señor, apártate de mí. Qué tremendo. Ahora, viene una propuesta. La petición, la importancia, ¿verdad? La prioridad del milagro en este caso, y luego viene una propuesta. Versículo 9 leamos. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros. Ahora, ahí habían por lo menos 4 reclutamientos. 4 de todos los que estaban ahí. No solamente estaba Andrés y Pedro, 2 hermanos, sino que estaban también Jacobo y Juan, 4. ¿Verdad? En ese evento era importante el milagro, a lo que produjo. Ahora fíjense qué interesante esto. Si van conmigo, porque cuando reacciona Pedro, sorprendido junto con los otros, pues entonces el Señor le hace una propuesta. ¿Cuál fue la propuesta? Dejen las barcas, vayan conmigo y seamos pescadores de hombres. Y de repente, este es un texto, le voy a decir algo para cuando nosotros estudiamos la Biblia, que obviamente ya se habrá dicho. Vayan conmigo, por favor, a Mateo, capítulo 4. Este es el mismo texto, paralelo. Acuérdense que eran 4 escritores evangelistas y muchas veces ellos hablaron del mismo evento, pero lo describieron diferente. Versículo 18. Dice así: andando Jesús junto al mar, ese día, el mismo día, de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, el hermano menor, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Aquí Mateo no va a explicar todo lo que ha dicho Lucas, ¿verdad? Donde estamos leyendo. 19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué les parece el pasaje? No alguna vez hemos dicho, pero es que como que nos hipnotizó, ¿verdad? Como que habrá hecho el Señor que solamente les dijo, vénganse, vamos a ser pescadores de hombres. Así como no, ¿verdad? Vámonos. ¿No les parece raro? Pero que ahí es donde hay que comparar los pasajes de la Biblia. Porque Mateo, muy brevemente, nos habla, ¿verdad?, de que los llamó y ellos reaccionaron. ¿Por qué? Porque habían visto el milagro. Porque se dieron cuenta que no era el maestro nada más, que era el Señor. ¿Sí? Ahora, pero usted dice, pero entonces, ¿cómo está esto? Miren, añadámosle un poquito más. Vayan conmigo al Evangelio de Juan.
y sigamos comparando pasajes. Esto lo digo pues para que también al estar comparando, decimos, pero es que esto a mí no me parece raro, ¿verdad? Juan, capítulo 1, versículo 35. Dice, el siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista. Él comenzó a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Y comenzó algunas personas a seguirle ante su anuncio, arrepentíos. El mensaje no era de gracia, era de arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces se comenzaron algunos a añadir, le llamaban discípulos. ¿Saben quiénes iban ahí en ese grupo? Pedro y Juan, ¿verdad? Veamos, él sí nos da cierto detalle. ¿Cómo fue la cuestión ahí? Ustedes lo habrán leído, pero leámoslo acá. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién? Juan ve venir a Jesucristo de lejos y dice a los que le oían, a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! ¿Y los que escucharon? ¡Ah! La esperanza de Israel. ¡Wow! Y entonces dice, le oyeron hablar los 2 discípulos. 2 discípulos. ¿Quiénes? Solo Andrés. Solo Andrés, ¿verdad? El otro no se sabe el nombre. Andrés. Y viendo que le seguían, ¿quién? Los 2 discípulos. Siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo Jesús, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00, ya era tardecito. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Fíjense, cuando salió, después de estar toda la noche con el Señor, preguntándole, cuestionándole, recibiendo respuestas, llegó a un convencimiento Andrés. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo, fue a traer a su hermano mayor, Pedro, y lo trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Acuérdense, material para otra predicación, no hay Pedros sin Andréses, ¿verdad? A veces dice, yo no soy Pedro, ha de ser Andrés. Lo dejamos para otro día. Vamos a ver, unamos los cabos. Andrés y Pedro llegaron a conocer a Jesucristo antes del evento de Mateo 4 y de Lucas 5. Pero hasta ahí, ¿dónde estaba su fe? Como un grano de mostaza. ¡Qué gran maestro! Andrés le dijo, hemos hallado al Mesías, pero sí, pero él, está bien, ¿verdad? Pero este Andrés quizás está muy emocionado. No habían evidencia, no habían muestras. Pero cuando, repito, en Lucas 5, el Señor hace el milagro, ¿qué creen que pasó en el corazón de estos hombres? Se convencieron el Señor. Hermanos, ¿dónde está nuestra fe? Entre el granito de mostaza y ese pico que alcanzó, ¿verdad?, la fe de Pedro y los demás. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? Porque en base a donde esté nuestra fe, así será nuestra obediencia. Fe igual obediencia. Obediencia igual bendición. Esas son las fórmulas del Señor. ¿Dónde está? Y ese es el mensaje para nosotros ahora. ¿Dónde estoy yo en ese rango? Yo creo que el Señor va a seguir haciendo cosas para que nosotros lleguemos al convencimiento pleno y total. Y entonces el que nos diga, boga mar adentro, Señor, todo el día, toda la noche, ya los peces se fueron, hasta mañana, quién sabe, ¿verdad? Tal vez con suerte. No, vamos a objetar. Porque cuando el Señor les hace la propuesta, síganme, ¿quién reclamó algo? Cuando el Señor le dijo, les haré pescadores de hombres, ¿qué dijo? Pero es que Señor, y había una disponibilidad total, porque había un convencimiento total. Y ahí quiere el Señor que estemos. Nosotros no vamos a obedecer, no solamente las cosas de la vida, sino las cosas del Señor, si no estamos convencidos de que el Maestro es el Señor. Pero quiero terminar. La petición, la prioridad, la propuesta. Pero miren, ¿qué es lo bonito? El premio. Es que con el Señor siempre hay premio. ¿Han escuchado ustedes que la Biblia nos dice que hay que ser agradecidos?
¿Verdad que sí, verdad? Por tantas cosas que el Señor nos ha dado. La gracia, el perdón, la salvación, la provisión, la paternidad. Hermanos, es que lo normal es que seamos agradecidos. Pero ahora quiero decirles algo. El Señor es agradecido. Casi no enfatizamos esto, ¿verdad? Pero el Señor es agradecido. ¿Saben por qué? Bueno, no me queda duda cuando leo Lucas. Yo les quiero preguntar algo. Bueno, el Señor vio casi a regañadientes, un tantito con duda, pero obedeció. Y entonces el Señor, después que viene, ¿verdad? Le dice, con la pesca abundante, le dice, Pedro, ¿cuántos peces? Pensemos un poquito. En un día normal de pesca, ¿llenaría la mitad de la barca? La cuarta parte, si el día estaba malo. Si estaba bueno, más de la mitad. Pero ese día, por la obediencia, 2 barcas. La pregunta es, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto habrá sido en billete, no? La pesca milagrosa. ¿Verdad que el Señor premió la poquita fe de Pedro? Entonces, respondió Pedro en otra ocasión y le dijo, ¿qué pues tendremos, Señor? Nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, el día del rapto, de la resurrección, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. No se alegre, hermano, porque es una promesa para los 12. No es para nosotros, ¿sí? Es una promesa para los 12. A ustedes hay 12 tronos esperándole. En realidad van a ser 24, ¿verdad? Apocalipsis. Pero no termina ahí lo que el Señor les dice a los 12. Dice, y cualquiera, ahí voy yo. En cualquiera, ¿verdad? Nosotros, cualquiera de nosotros, que no somos judíos ni somos los 12 apóstoles, dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. De vez en cuando usted abre la libreta de ahorros y dice, ya tengo tanto, me falta tanto para la casa, para el carro, ¿sí? La meta. ¿Cómo podemos abrir la libreta de ahorros espiritual, verdad? ¿Sí? 100, ya llevo 9. Es que hay que ser puntuales, hermanos. ¿Creemos o no creemos? Ya llevo 90. 90 o más. El Señor es agradecido. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Segunda Juan 8. Hermanos, ¿dónde está puesto nuestros ojos? ¿En el mundo material, de las leyes naturales? ¿O tenemos que aprender a poner los ojos uno aquí? Porque hay que seguir viviendo aquí mientras ya no venga. Pero tenemos, hermanos, que ser realistas. Y tan real es el cielo, lo celestial, como real es esto. Ahí es donde nos falta un poquito quizás, ¿verdad?, entender esto. Pero si somos lógicos, la lógica me dice que hay un mundo paralelo y que tengo que trabajar y tener en la eternidad. Nos ponemos de pie, oramos, hermanos.